Hola a todos, voy a pasar a explicar brevemente las consultas que me han hecho referidas al parcial. Estas son las preguntas que he recibido, así que procedo a leérselas. La primera pregunta dice, ¿en qué artículos de la Ley General de Sociedades se encuentra el punto referido a capital social de la unidad 2? Yo les dije cuando desarrollé la unidad 2 que todos estos puntos son los artículos referidos a los aportes, a la evaluación de los aportes, por lo cual ustedes lo encuentran a partir del 36 en adelante, ¿sí? A eso se refiere la pregunta. Ahí estudiando de capital social. Otra pregunta es, ¿a qué hace referencia el artículo 32 cuando habla de participaciones recíprocas? Bueno, esta pregunta la expliqué en clase, así que a ello, a los apuntes de clase me remito y expliqué un ejemplo de cuándo son participaciones recíprocas y por qué la ley no las recepta o las recepta y no las permite. La pregunta 3, ¿por qué según el artículo 64 las cuentas de capital, reserva y resultados deben registrarse en el pasivo? Eso es algo que omití decirles a ustedes en la clase anterior, que la ley de sociedades contempla solamente el activo y el pasivo y entiende que las cuentas del patrimonio neto son en realidad en rigor pasivos, ¿sí? Si ustedes ven la redacción, los artículos o los incisos del artículo 64, van a ver que el patrimonio neto y las cuentas de patrimonio neto las incluye dentro del pasivo, porque en definitiva considera que, si bien es de otra naturaleza, lo que está dentro del patrimonio neto se le debe a alguien, ¿sí? Si hay una contrapartida, aunque se le debe a los socios, aunque tiene otro tipo, otra naturaleza, ¿sí? Por eso la- con buen atino, ¿sí? La ley de sociedades las considera como cuentas de pasivo, ¿sí? La pregunta 4 dice el artículo 27 de la Ley General de Sociedades que permite a los cónyuges integrar sociedades entre sí. Sin embargo, el artículo 1002 del Código Civil prohíbe contratar entre sí bajo el régimen de comunidad. No entiendo el alcance de los derechos de los cónyuges. Bueno, el artículo 27 de la Ley de Sociedades dice que los cónyuges pueden formar cualquier tipo de sociedad entre sí. Acuérdense que es una ley especial, por lo tanto se aplica esa ley, ¿sí? Es verdad que los cónyuges no pueden celebrar contratos entre sí, no pueden contratar entre sí, pero la ley de sociedad es una ley especial, por lo tanto se aplica lo dispuesto en la ley de sociedades. En el caso del artículo 60, en el caso de la designación y cesación del administrador, cuando se produce la falta de inscripción de las mismas, ambas son imponibles a terceros. Imponibles no, creo que acá el alumno que consultó quiso decir inoponibles, ¿sí? Sí, efectivamente, la falta de inscripción o de cesación de los administradores hace aplicable el artículo 12 con respecto a las modificaciones no inscriptas, por lo tanto no son oponibles tanto ni la inscripción ni la cesación a los terceros, salvo que los terceros la hayan conocido, por supuesto. La pregunta 6 habla de, buenas tardes, mi consulta corresponde al punto 4 del práctico de sociedades simples. En el caso del banco que tenía una copia del contrato, se presume que sabía que el socio Chetti no era el administrador. En ese caso, ¿se lo puede tomar como una deuda personal? Sí, exactamente, es una deuda personal de Chetti, no puede, el banco tenía un contrato y sabía que Chetti no era administrador, por lo tanto sí, tiene que reclamarle exclusivamente a Chetti, no puede ir contra la sociedad. Y en el caso de la financiera que no le pidió documentación alguna, si bien obró mal, ¿puede ésta defenderse diciendo que no sabían que él no era la persona autorizada a firmar? Eh, bueno, en ese caso que la financiera no le pidió ninguna documentación alguna, la financiera no conocía el contrato. Al no conocer el contrato, recuerden ustedes que el contrato es oponible a los terceros en tanto y en cuanto éste los conocía, ¿sí? Acá, como la financiera no conocía el contrato, no pidió el contrato, ni nadie se lo acercó, entonces presumía que por lo que establece la ley de sociedades, cualquiera de los socios eh, representaba y administraba la sociedad. Por lo tanto, puede reclamarle sí a la sociedad lo que Chetty firmó, aún sin ser el administrador. Una pregunta 7. Cuando se liquida la sociedad simple, la sociedad, primero se cancela la deuda con los acreedores, después se reembolsa a los socios los aportes efectuados para cada uno de ellos y por último, si queda remanente, se distribuye en proporción a su participación. ¿Ese sería el orden del procedimiento? Sí, o sea, ante una liquidación de la sociedad, recuerden ustedes que se realiza el activo, se cancela el pasivo
Y si es suficiente, si alcanza, el remanente se distribuye entre los socios en función a su participación que tienen en el capital. Si se le distribuye todo, ¿m? Que es lo que se denomina cuota liquidatoria. La pregunta 8 es, en el punto 5, el práctico sociedad cuarta, ¿los acreedores van directamente con los socios? ¿Van directamente con los socios o primero contra el patrimonio de la sociedad? No, van contra todos juntos. Acuérdense que yo le dije hacer una demanda, incoan una demanda contra todos, contra los dos socios y contra la sociedad en forma concomitante. Y si no alcanza, van contra los socios, pudiéndole reclamar a cada uno los porcentajes que corresponden. Sí, acuérdense que responden de forma mancomunada, salvo que para algunas obligaciones hayan sido expresamente solidarios. Eh, la pregunta 9 larga, habla de qué pasa cuando quieren subsanar la sociedad simple. Bueno, en el caso que Chetty no quiera subsanar la sociedad, Mouti la pide a la subsanación judicialmente. El juez, por supuesto, que va a fallar a favor de la subsanación. Chetty ejerce el derecho de receso, por lo tanto se retira de la sociedad. ¿Sí? Queda Mouti solo, para lo cual Mouti deberá elegir un tipo societario unipersonal o, en su defecto, deberá incorporar un nuevo socio para continuar con otro de los tipos sociales. Buenas tardes, mi consulta se refiere al punto 9 del práctico, donde Chetty ejerce el derecho de receso y las consecuencias de su vinculación. Hay que guiarse por lo que dice el artículo 78, donde dice que no afecta su responsabilidad hacia los terceros por las obligaciones contraídas, que el reembolso de su parte se hará en base al balance especial, etcétera, o a qué se referencia. No, la desvincula, la pregunta iba orientada a que si ejerce Chetty el derecho de receso y ya la vinculo con esto. Eh, no, bueno, acá. Que si ejerce Chetty el derecho de receso, no se le va a pagar nada a Chetty, porque el derecho de receso es un derecho que ejerce el socio de retirarse de la sociedad, por lo cual se le deberá retribuir su parte que tenía la sociedad. Pero como al momento de ejercer el derecho de receso la sociedad tenía patrimonio neto negativo, eh, no se lleva nada a Chetty, sino que las consecuencias son que al contrario, si Chetty se quiere retirar de la sociedad, eh, deberá aportar o soportar la pérdida en su porcentaje. Distribución del resultado del segundo año entre los socios. Si no hay utilidades líquidas realizadas, activo 500.000, pasivo 800.000, directamente no se distribuye. Acuérdense que el activo 500.000 y el pasivo 800.000 era al final de la sociedad. En el segundo año tuvieron ganancias, tuvieron utilidades. ¿Sí? O sea que se le pagan los honorarios al administrador y se constituye una reserva y bueno, el resto se distribuye en base al porcentaje que tenga, ¿sí? No hay mayor inconveniente. Hola Alejandro, no entiendo bien el artículo 51 cuando habla de SRL y comandita por acciones, los dos últimos párrafos. El anteúltimo párrafo hace referencia, yo lo expliqué en clase, que cuando este tipo de sociedades, la evaluación de los aportes en especie hay que establecer los antecedentes justificativos en el contrato, que significa que hay que detallar en el contrato de dónde proviene la evaluación, y cuáles son los antecedentes, qué se toma como base para esa evaluación, los antecedentes justificativos, cómo se justifica esa evaluación. Entonces se puede poner que se justifica en base a tres o cuatro cotizaciones pedidas en el mercado en el cual se desarrolla la sociedad, a fulano, mengano y a sultano. Sí, hay que justificar, eso es lo que quiere la ley. Y el último párrafo establece que en caso de insolvencia o quiebra la sociedad, se podrá impugnar hasta 5 años, un plazo de prescripción, en el cual se podrá impugnar la evaluación de los aportes en especie en este tipo de sociedades. ¿Sí? Es decir, si la sociedad se presenta en concurso o en quiebra dentro de los 5 años de haber iniciado, los acreedores de esa sociedad pueden impugnar la evaluación original este, si no ha pasado los 5 años. ¿Sí? Salvo, por supuesto, que le haya realizado la evaluación un perito, por lo cual este, finaliza la responsabilidad de los socios. ¿No? En la unidad 2, el punto a que se refiere a capital social. ¿De dónde lo estudiamos? Bueno, ya lo dije, todo lo referido a capital social para el parcial está relacionado con los aportes, ¿sí? Con todo el tema de aporte, qué se puede aportar, cómo se evalúa, cuáles son los bienes susceptibles de aportar, las prestaciones recíprocas, las prestaciones complementarias, etc. Bueno, esas son todas las preguntas, así que perdón que haya sido un poco rápido, pero para grabar los videos simplemente tengo 10 minutos, por lo tanto traté de ser lo más breve posible.